¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el Centro de Capacitación y Desarrollo Global y como cada viernes nosotros estamos trayendo a un expositor para actualizarlos en los cursos de nuestra especialización. Ustedes saben que somos el Centro de Capacitación líder en capacitación en cursos de gestión pública nacional. En esta noche tenemos la presencia de una especialista en actos preparatorios en el SEACE versión 3.0. Yo quiero invitar, por favor, Flavio, el ingeniero Flavio Girós. Por favor, adelante, Flavio, para que inicie la exposición del día de hoy. Y por supuesto quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de los amigos de Arequipa, de Lima, de Huancayo, Bambamarca y de muchos otros que se van a ir uniendo esta noche. Muy bien, solo quiero concluir diciéndoles de que ustedes pueden formular sus preguntas y a mí me va a dar mucho gusto transmitírsela al especialista para que él absuelva todas las consultas que ustedes crean conveniente hacer. Flavio, muy buenas noches, por favor, el salón es todo tuyo. Gracias por la invitación. Como manifestabas, hoy día vamos a tocar el tema de actos preparatorios en el SEACE versión 3.0 con la nueva norma, la 30225. Listo, entonces empezamos. A ver, antes que nada tenemos que saber y conocer qué es el SEACE bajo la nueva normativa. Ya sabemos que el SEACE es un sistema electrónico que ha sido desarrollado y está administrado actualmente por el OCE. Lo interesante del sistema es que permite intercambiar la información y difundirla sobre las contrataciones del Estado entre los proveedores y las entidades del Estado y más aún también ahora entre otros actores como pueden ser los órganos de control. En cuanto al registro de la información, debemos conocer que esta debe ser siempre idéntica al expediente de contratación que está a cargo de la entidad, ya que el expediente de contratación contiene todo lo actuado para poder llevar a cabo el proceso de selección desde actos preparatorios hasta la finalización del contrato, que puede ser con la liquidación del mismo. Asimismo, también es responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la información, que esta información que registra el operador debe estar totalmente idéntica, como ya lo dijimos, al expediente de contratación. También es sabido que la información que se registra en el SEACE por parte de las entidades del Estado o otros actores siempre se encuentra a disposición de todos los interesados en el portal web del SEACE, es decir, en el portal público, sin perjuicio de que la entidad tiene que llevar y custodiar siempre el expediente de contratación con todas las actuaciones realizadas para su contratación. En el SEACE es importante saber que ciertos archivos adjuntos pueden ser modificados en ciertos momentos del tiempo. Esto se halla indicado en los manuales que hemos colgado en la página web del SEACE para que la entidad esté totalmente avisada. Debemos tener en cuenta que, al igual que el SEACE 2, el SEACE 3 guarda los archivos también en borrador y, mientras todo registro se encuentre en borrador, es factible de modificar. Ya cuando se publica o ya cuando se culmina, ya no se puede modificar salvo ciertas salvedades que están publicadas también en la directiva. Asimismo, también sabemos que las entidades que están obligadas a utilizar el SEACE en las contrataciones que realicen son independientes de que se sujeten al ámbito de aplicación de la ley 3225, su cuantía o fuente de financiamiento. Las entidades están obligadas a registrar en el SEACE la información sobre su plan anual de contrataciones, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, los contratos y su ejecución, así como todos los actos que requieran ser publicados. Ya sabemos que los actos preparatorios empiezan siempre con el requerimiento del área usuaria, que puede ser un requerimiento de bien, servicio, obra o consultoría de obra. Y además también conocemos a través de la normativa
que el área usuaria está obligada a definir las especificaciones técnicas, términos de referencia o también todo lo que es los documentos técnicos para el caso de obras. Y también está obligada el área usuaria a ayudar al órgano encargado de las contrataciones para poder hallar o hacer el estudio de valor estimado o de valor referencial. En cuanto a la notificación, que es una cosa muy importante, se entiende que está notificado el mismo día de su publicación, salvo lo que está dispuesto en el numeral 45.9 del artículo 45 de la ley, que nos dice que en el caso del auto arbitral sí puede notificarse de una manera personal y también a través del SEACE para efecto de suficiencia. En los demás actos todo sería una notificación a través de su publicación en el mismo día que se realiza. También, sin perjuicio de la obligación de utilizar el SEACE, adicionalmente a los métodos de notificación tradicionales, las entidades pueden utilizar otros medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de los distintos actos. Es importante así saber que en todos estos casos deben utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas. Es decir, evitar que este tipo de información caiga, por ejemplo, en manos de la competencia del proveedor y por lo tanto haga que pierda el valor de su oferta. En cuanto a la validez y eficacia de los actos, debemos saber que todos los actos realizados por medio del SEACE, incluidos los efectuados por el OCE en el ejercicio de funciones, es decir, el área de supervisión y monitoreo, que cumplan con las disposiciones vigentes, poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales. Por lo tanto, se puede sustituir para todos los efectos legales. Entonces, quiere decir que efectivamente todo lo que yo registre en el SEACE tiene un efecto de validez legal. Es por eso que se indica que todo lo que se registre en el SEACE tiene que ser de manera idéntica a lo que cuenta en el expediente de contratación. Ok, muy bien, Flavio. ¿Qué te parece si te voy formulando? Acá nos han llegado muchas preguntas y también quiero invitar a todos los presentes que a través del chat, por favor, con toda la confianza del mundo, ustedes pueden ir formulando sus preguntas. Flavio, nosotros sabemos que el SEACE es un software especial que da el soporte al proceso de contrataciones, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Así como nosotros en la administración pública, para gastar, para la ejecución del presupuesto nacional, contamos con el SIAF. Para las contrataciones, además de la normativa, además de la ley, nosotros contamos con un software que se llama SEACE, que en este caso estamos en la versión 3.0. Y acá, como bien nos decía Flavio, hay actos preparatorios, pues. ¿Y cuáles son esos actos preparatorios? Y déjame terminar, Flavio. Nosotros sabemos que la nueva ley, la ley de contrataciones, es la 3225, que fue aprobado en el año 2014, ¿verdad? Así es. Y recién en este último diciembre salió el reglamento, me parece que fue el decreto supremo 150, ¿sí? Corrígeme, Flavio, si es que me equivoco, porque no es que yo tampoco lo sepa todo, no, de ninguna manera, ¿ok? Yo, gracias a Flavio y a muchos otros profesionales, acá también, al igual que todos ustedes, me actualizo. Entonces, claro, hay un reglamento nuevo y esta nueva ley se ha puesto en aplicación desde el 9 de enero del 2016. Es decir, ya estamos en aplicación. Todas las entidades públicas que tenemos que comprar los bienes y servicios para cumplir las metas y objetivos de nuestra entidad, obviamente tenemos que realizar los procesos de selección en función a la nueva ley y al nuevo reglamento. Y por supuesto, como ha cambiado la ley, como va un nuevo reglamento, obviamente el software ha tenido que ser adecuado a esa nueva ley, ¿verdad? Cuéntame, Flavio, ¿cuáles son esos actos preparatorios en la versión 3.0 con
con relación a la nueva ley de contrataciones? Así te pregunta Carmen Calcín. ¿Ok? Claro. Muy bien, por favor, responde la Carmen Calcín. A ver, si bien es cierto que el CAC3 es un sistema, digamos, bien desarrollado, ha sido un poco sencillo su adaptación a los cambios que pide la nueva ley de contrataciones del Estado. El punto donde se empezó fue por los procedimientos de selección, ya que como todos saben, es un cambio totalmente nuevo. Hay procedimientos que no estaban en la ley anterior, y como también hay procesos de selección que ya no están en la nueva norma. Por ejemplo, ya no se encuentran las menores cuantías, ya no se encuentran las adjudicaciones directas públicas o selectivas, ya no están. En su lugar tenemos, por ejemplo, los procedimientos por adjudicación simplificada, por comparación de precios, selección de constructores individuales o las contrataciones directas. Y también claro está que se mantiene los concursos públicos y las licitaciones públicas. Perdóname, sí. Esas contrataciones directas son lo que nosotros llamábamos a esas compras directas que eran antes de 3 UITs y que ahora son de 8, ¿verdad? Son parte. Lo que pasa es que en la anterior norma, con el DL 17, teníamos las exoneraciones, que eran procesos de selección que de alguna manera no estaban contempladas dentro de la normativa, pero que debían sujetarse a las reglas de ese momento, de decreto legislativo. En este caso, de una manera, digamos, similar, ya no son exoneraciones, ahora se llaman contrataciones directas. Ya. Ok. Las contrataciones directas son aquellas compras que son mayores a 8 UITs. Así es, puede mayores ser. a 8 UITs. ¿No es cierto? O en Así todo es. caso menores. O No. las que son de 0 hasta 8 UITs. De 8 UITs hacia arriba. Lo que pasa es que recuerda que los que son de 8 UITs abajo también están fuera de la normativa de contrataciones, pero tienen un tratamiento especial. Las que son menores tienen un tratamiento especial. ¿Y qué tipo de contratación se llama eso? Compras Sí, también se puede decir directas. Compras directas. Pero también se registra en un sistema que es aparte denominado el módulo de orden de compra de servicio, donde figura esta información. En cambio, en el se registra la información de, digamos, contrataciones directas hacia arriba. Ok. Hoy sí, muchas gracias, Flavio. Disculpen todos ustedes, al igual que todos ustedes, yo también quiero aprender y quiero aprovechar de la experiencia y obviamente de la especialidad que tiene Flavio. Entonces me dices, Flavio, que las compras menores a 8 UITs, esas no se cuelgan en el SEACE. Sí se publican. Sí sé que es obligatorio avisar, convocar. Obviamente todas las compras en el Estado tienen que ser de manera transparente, tienen que ser de manera pública. Si bien es cierto, no se publica en el SEACE para un proceso de selección, pero sí se tiene que comunicar a la ciudadanía en general. Esa compra de 8 UITs no se cuelga en el SEACE. En el SEACE se cuelgan las compras mayores a 8 UITs. ¿Cuál es el primer proceso? Antes era la menor cuantía, ¿verdad? Así es. Ya, entonces ahora debe ser procesos mayores a los 31.550, que creo que es el valor de las 8 UITs. 31.600, si mal no recuerdo. A ver. Ya. No, lo que pasa es que ahora, si vemos nosotros los topes que se han colgado dentro del archivo que se utiliza para informar el plan anual, Ya. vemos de que hay una especie como una superposición de topes entre procedimientos de selección. Es para que la entidad justamente pueda seleccionar aquel procedimiento que se adecue más a sus necesidades. Claro. Digamos que la adjudicación simplificada, que es, entre comillas, podría de alguna manera reemplazar a las adjudicaciones directas públicas selectivas, es la que más se aproxima también, digamos, a una menor cuantía. Hay ciertas modificaciones que se han hecho, claro que sí, de acuerdo a la normativa, que se han hecho que sean un poco más ágiles que los procesos que estaban anteriormente puestos en el DL17. Tengo que asistir a tu curso, Flavio. Tengo que asistir a tu curso. Si ven acá, yo en el internet, obviamente tengo el acceso a esos topes.
Lo malo es que lo han puesto tan chiquito que ninguno de los dos vemos, creo. Sí. Entonces vamos a tratar de agrandarlo. Sí, acá tenemos los topes y yo veo que hay licitación pública, tenemos concurso público, adjudicación simplificada, ¿no? Me parece que esta adjudicación simplificada por el monto, veo que ese es el proceso de selección que antes nosotros conocíamos como la ADP o la ADS. Así ¿no? Está la Parece, sí, porque por el monto yo veo, mira, ve, es decir, los procesos de selección comienzan desde el monto superior a los 31.600, no sé si se puede acá, justo tengo muy bien, perfecto, veo mejor en mi pantalla que acá en el, listo. Sí, miren, ve, yo estoy hablando precisamente de adjudicación simplificada. Y nosotros estamos acá en lo que es compra de bienes y servicios, porque antes, pues, precisamente la ADS, que era adjudicación pública, adjudicación selectiva, empezaba desde los 40.000, me parece. Ahora empieza, la adjudicación simplificada, empieza desde los 31.600 hasta los 400.000. Pero acá, ojo, no es 400.000, es montos menores a los 400.000. Quiere decir de los 31.600 hasta los 399.000, no, 399.000.99. Te cuento que me pasó un caso, pues, estimado. Nuestro jefe, se le pasó al jefe de logística, suele pasar, somos humanos, errar es humano, y resulta que el estudio de mercado salió por 400.000, y ese tiempo era una ADP. Y resulta que cuando vuelven, ya se había publicado en el CACE todo como ADP, y cuando vuelven a leer la directiva, la normativa decía que eran montos menores a 400.000, y por un sol, el error por un sol, tuvimos que volver a rehacerlo todo. Fíjense, chicos, qué bien, muy bien. Me da mucho gusto estos cambios. Y entonces, tú me dices, Flavio, de que el CACE obviamente ha sido adecuado a estos nuevos montos y a estos nuevos procesos de selección que hoy los procedimientos, ¿no? Miren, ven, muy interesante. Acá tenemos los parámetros para obras, los parámetros para bienes y también para lo que son servicios en general y servicios de consultoría. Sí, hacía falta esas cosas, ¿verdad? Sí, muy bien, Flavio. Acá hay otra pregunta de Roberto Gómez. Dice, ¿cómo va a ser el procedimiento para determinar el valor estimado? En realidad no hay que confundir lo que es valor estimado o valor referencial, es algo similar a los dos. Pues el estudio de mercado es el que va a definir cuál va a ser el monto que se va a calcular para el valor estimado. Recordemos que el órgano encargado de las contrataciones lo que va a hacer es tomar en consideración lo que pide el área usuaria y de acuerdo a eso cotizará. O buscará algún otro medio para poder obtener un valor, en este caso será estimado cuando se trata de bienes o servicios, y un valor referencial cuando se trata de obras y construcción de obras. Entonces, digamos, el modo de calcular esos valores referenciales o estimados es prácticamente casi igual a lo que se hacía con la anterior ley. Solo que ahora, como les decía, por ejemplo, se diferencia, pues, ¿no? Un valor estimado, un valor referencial, como puedo repetirlo, e inclusive para hacer de alguna manera algo mucho más transparente, lo que se ha hecho es no mostrar el valor estimado cuando se convoca el procedimiento de selección, de tal forma que ahora el proveedor, en este caso, o la persona que quiera participar, debe calcular bien sus costos unitarios y poder ofertar un monto que efectivamente sea más real que posiblemente era antes con la antigua normativa, que la mayoría siempre se iba al monto mínimo, pues, ¿no? Ya. Muy bien, qué interesante. Y acá va otra pregunta que dice, ¿van a plantear algún formato estandarizado para los requerimientos de las contrataciones menores a los 8 UIT? Es lo que nos explicabas, ¿no? Ya hay un procedimiento en el que, pero si eso no se cuelga en el CACE, no se publica en el CACE, ¿dónde se publica?
Como te decía, existe un módulo denominado el módulo de registro de órdenes de compra y órdenes de servicio que sirve para registrar ese tipo de información de montos menores a 8 ITs, aunque eso no excluye que también todas las órdenes de compra y de servicio mayores a 8 ITs también deben registrarse en ese módulo de compra y órdenes de servicio. Entonces, a través de ese módulo, ya en este caso, como indica la nueva norma, el área de supervisión del OCE, que es el caso de la Dirección de Supervisión, va a poder hacer el monitoreo para conocer, por ejemplo, quiénes están contratando a través de esas o esos montos menores a 8 ITs. Ok. Muy bien, Flavio, por favor, continúa con tu exposición y nosotros vamos a ir viendo las preguntas que nos llega para obviamente transmitírtelas y esperar las respuestas tan acuciosas de tu parte. ¿Ok? Continúa, por favor. Entonces vemos un poco lo que es ahora el acceso al SIACE. Ya sabemos que para poder trabajar con el SIACE debo ingresar al sistema y para poder hacerlo tenemos que utilizar el certificado SIACE. El certificado SIACE es un mecanismo de identificación y seguridad que está compuesto por dos parámetros. Uno es el usuario y el otro es la clave o la contraseña. A través de esta clave y esta contraseña nosotros podemos ingresar al SIACE y registrar toda la información que nos pide el sistema. Recordemos que la información que se registra tiene que ser idéntica a lo que obra en el expediente de contratación. Recordemos que antes, por ejemplo, solamente había un poco lo que era, o un poco, sino digamos, había el hecho de que el certificado se pedía mayoritariamente para las entidades del Estado. Hoy en día está cambiando, ya que también tenemos, por ejemplo, para los árbitros y los usuarios autorizados para poder hacer la verificación de la información, como son los órganos de control, la Contraloría, por ejemplo, o la misma OCE de la entidad. Entonces, el certificado SIACE es la puerta. Recordemos también que, de acuerdo a los perfiles, los usuarios que cuentan con un certificado SIACE tendrán ciertos accesos al módulo, ya sea de selección o al módulo de actos preparatorios. Entonces, es responsabilidad del usuario autorizado el uso y actuaciones que se realicen con el certificado SIACE otorgado. Recordemos que también este módulo es un módulo que guarda auditorías internas para conocer qué usuario está registrando la información. Sea de donde yo ingresase, se va a guardar la información para poder verificar que efectivamente ese usuario fue la persona que ingresó al sistema para registrar la información que cuenta en ese momento, en ese proceso o procedimiento de selección. Lo que está visto por lo general es que las entidades del Estado, cuando los usuarios logísticos dejan de trabajar en esa entidad, no piden la desactivación de su certificado SIACE. Entonces, se nota que muchas veces un usuario tiene más de un certificado SIACE un solo certificado SIACE, pero que puede ingresar a más de una entidad. Recordemos que si ya ese usuario no trabaja para esa entidad, tenemos que pedir su cancelación o eliminación. Ocurren también hechos, por ejemplo, con los mismos proveedores del Estado. A veces ellos lo que hacen es compartir su certificado SIACE y cuando alguno de los participantes o empleados de la empresa deja de elaborar y aún conoce todavía el código y el password del certificado SIACE, ingresa y podría malograr inclusive las ofertas que puede haber querido proporcionar para poder participar de aquel procedimiento de selección. Entonces, en estos casos también es bueno cambiar periódicamente la contraseña o clave de acceso. Y este es el enfoque del SIACE. Creo que es conocido por muchos de ustedes, pero vamos a ver lo que es la parte netamente de actos preparatorios,
que decíamos empieza pues con toda la actuación y toma como punto de partida lo que es el módulo del plan anual. Recordemos también que con la nueva normativa es obligatorio tener registrado en el plan anual todos los procesos o procedimientos de selección que voy a convocar para poder ingresarlo en el SEACE versión 3.0. A excepción, decíamos, de la contratación de consultores individuales. Ellos sí, disculpen, con excepción, disculpen, de los procesos de comparación de precios. Ellos sí no están obligados a tener en su plan anual. En cuanto ya a la consola de actos preparatorios, vamos a ver que se registran 4 etapas o 4 actividades para llenar la información de actos preparatorios. Uno de ellos es el expediente de contratación. Entonces, este expediente de contratación tiene una serie de pestañas que nos permite ingresar ordenadamente la información al sistema. Cuando se termina de registrar la información al sistema del expediente de contratación, seguidamente nos pide ingresar el comité de selección o el órgano encargado de la contratación. Seguidamente ingresamos a registrar el cronograma y finalmente las bases. Cuando ya hemos culminado de registrar esas 4 actividades de actos preparatorios, estamos listos para hacer la convocatoria. Es decir, que esta información sale ya a la nube y es vista por el portal del SEACE. Y aquí está de manera esquemática lo que se registra justamente en el módulo de operatorios a través del sistema. De esta forma ustedes van a ver en el sistema en sí, en el SEACE, que es la forma como se registra la información. De arriba hacia abajo. Empezamos, decíamos, con el expediente de contratación, el control de procedimiento, ahora llamado comité de selección, programa y las bases. Y acá está un poco lo que les mencioné al inicio, la diferencia entre lo que es el valor estimado y el valor referencial. El valor estimado se utiliza para contratar bienes y servicios y el valor referencial para contratar obras y consultoría de obras. En cuanto a la certificación del crédito presupuestario, es importante. Recordemos que desde que yo convoco hasta que suscribo el contrato, debe mantenerse pues el valor que nosotros vamos de alguna manera a pagar, de tal forma que no se quede desabastecida la entidad y no pueda realizar los pagos que le corresponden. Puede ser el caso que también yo convoque un proceso y este supere al año fiscal actual. En ese caso debemos tener la precaución de que la oficina de presupuesto o la que a sus veces nos dé un documento que nos garantice la programación de recursos suficientes, de tal forma que pueda pagar a ese proveedor que me está brindando el servicio por el cual ha sido contratado. Y en el caso que, por ejemplo, nosotros pues convoquemos un proceso de selección en el 4º trimestre y veamos que la buena pro y el contrato se va a dar el siguiente año fiscal, también debemos pedir que una constancia de previsión de recursos, y antes de otorgar la buena pro debemos de pedir la certificación de crédito presupuestario. Recordemos que es una cosa seria pagar en este caso a nuestro contratista, ya que si no hay dinero nos vamos a poner en serios aprietos. Mira, con respecto, Flavio, justo a ese punto de la certificación de crédito presupuestario, aquí alguien nos pregunta y nos dice, para la comparación de precios, ¿te pide la certificación de crédito presupuestario? Para la comparación de precios, me parece que como la comparación de precios se hace en el estudio de mercado, ¿verdad? A ver, o la verdad, o yo estoy acá mal. A ver, díganme. La comparación de precios es un proceso de selección, ¿cierto? Entonces yo, para poder hacer la adquisición de un bien o servicio, necesito de dinero. ¿Qué pasaría si no tengo la certificación de crédito presupuestario? ¿Podría pagarle a ese proveedor, a ese ganador? No podría. Entonces
se hace necesario tener sí el dinero y que esto sea certificado a través del crédito presupuestario. Ah, ok. Entonces la certificación presupuestal se debe tener desde que se inicia el proceso de selección, ¿verdad? Desde que se inicia el proceso de selección, ¿sí? Desde que se inicia el proceso de selección ya debemos tener la certificación presupuestal. ¿Por qué? Porque la comparación de precios, esa es parte del proceso. Es un proceso de selección. Ya, o sea, es parte del proceso de selección, ¿no es cierto? Recuerda que la nueva norma ya no es proceso, es procedimiento ahora. Ah, es ya. como decir que fuese una licitación pública, Ya. un concurso público, ahora se llama también por comparación de precios. Ah, ok, pero es listo, está inmerso y por supuesto que tiene que tener la certificación presupuestal. Y alguien me dice acá, me dice, me refiero si el sistema te pide, ya, más que eso, ¿sí? Sí. Te pide, Sí, te pide. Cuando haces la comparación de precios, te pide el sistema que tengas necesariamente la certificación presupuestal. Alguien me pregunta, si yo tengo un proceso que mi valor estimado es a 38,000, ¿qué procedimiento de selección tengo que usar? ¿Comparación de precio o adjudicación simplificada? Visto que el monto se encuentra dentro de los dos procedimientos mencionados. Depende de lo que vas a adquirir. Lo que está en la normativa es cuando voy a utilizar la comparación de precios, debo tener la certeza de que voy a comprar algún tipo de bien que no se adecue a lo que me pide el área usuario. El caso más típico es, por ejemplo, los televisores. Quiero comprar un televisor, voy, por ejemplo, no sé, pues no quiero hacer propaganda, porque un centro comercial cualquiera, A y B, y entonces veo que uno de ellos es, digamos, el que más se adecua a lo que yo necesito. Pero no va a depender de lo que me pida a mí el área usuaria, sino, en este caso, de que sea, por ejemplo, un bien que se adquiera rápidamente y a la vez que puede estar o no también quizás estandarizado para su compra. En el caso de la adjudicación simplificada no es distinto, es como si fuese un proceso un poco más largo. Es como pues si voy a comprar, no sé, podría ser por ejemplo un tractor que debe tener ciertas características inmersas para lo que yo lo voy a utilizar. Es decir, quiero un tractor que tenga, por ejemplo, pues llantas anchas de tal forma que pueda caminar por arena, por decir. Entonces sí tengo que ceñirme a lo que me pide el área usuaria, porque es algo que lo voy a utilizar para algo muy puntual. Ok, muy bien. Acá me dicen, a ver, solo que, gracias, de verdad que hay muchísimas preguntas y ahorita nosotros vamos a dar, por supuesto, dice, buenas noches, en el momento de convocar el SEACE 3.0, un proceso de licitación pública para la adquisición de suministro de alimentos, ¿se puede variar las cantidades de los artículos y o agregar o quitar artículos? ¿Se ha entendido la pregunta? Entiendo que queremos fijar la cantidad inicial que se programó en el plan anual. Se puede variar las cantidades. Dice, bueno, en el momento de convocar un proceso LP, licitación pública, para la adquisición de suministros de alimentos, ¿se puede variar las cantidades de los artículos y o agregar o quitar artículos? Recordemos que cuando yo hago mi programación de mi plan anual, son procesos, son procedimientos que voy a necesitar para cumplir ciertas actividades y metas de la entidad. Debemos estar ligados siempre a su plan operativo institucional. Entonces puede ser que con el tiempo sí, quizás yo necesitaba comprar algún artículo en una cantidad de 1,000, pero pasa el tiempo y la necesidad desaparece. Entonces podría comprar quizás 900. Entonces tendría que actualizar justamente esa cantidad. Y por lo tanto podría variar también el valor estimado o referencial, depende de lo que estemos contratando. Entonces, hasta antes de convocar se podría hacer esos cambios, o sea, es factible. Es por eso que antes de convocar también se hace pues un pequeño estudio, o un estudio más rápido,
para poder conocer el valor estimado o el valor referencial, de tal forma que cuando convoque, pues ese proceso no se ha declarado desierto. Ok, mira, ve, acá Carito me dice, la certificación va adjuntada en el requerimiento. Entonces, Edson le contesta, dice, ¿quiere decir que para todos los procedimientos de selección deben tener la certificación presupuestaria? Eso está contestado, es, ¿verdad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muy bien, a ver, voy a seguir revisando si hay alguna pregunta que esté por acá. A ver, vamos a... Dice, en los procesos especiales, obras por impuestos, ¿el sistema solicita la certificación presupuestaria? Sí, sí, se acepta. Sí pide, claro que sí pide. Recordemos que toda contratación, todo aquello que voy a adquirir, necesita dinero para pagar. Ya. Entonces, si no tengo dinero, ¿cómo podría contratar? Ya. Listo, ni hablar. Hay una pregunta que se me escapa por acá. A ver. No, yo creo que Flavio vas a seguir con tu exposición, que he perdido aquella, acá creo, las contrataciones excluidas de los procedimientos de selección deben estar obligatoriamente en el PAC. Estela. Me pregunta Raúl. Se refiere a... Las contrataciones excluidas de los procedimientos de selección deben estar obligatoriamente en el PAC. Por ejemplo, ahora en el PAC también debe estar si quiero contratar a través del convenio marco de precios, también debe estar en el plan anual. Recordemos que todo tiene que estar ahí. Entonces sí debe estar ahí. Sí, debe estar en el sí, plan anual. Cuanto mayor razón, ¿no? Excluidas de proceso está bien, pero voy a comprar, pues, ¿no? Así ok, es. Muy bien, creo que esas eran las preguntas más importantes y creo que algunas no les he leído porque se repiten. Por favor, Flavio, continúa, por favor. Y en esta parte justamente estamos viendo un resumen de lo que son los procedimientos de selección con su abreviatura y además con el objeto que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, la licitación pública, el vector CLP, objeto, bienes y obras. Por ejemplo, la contratación directa, su abreviatura será directa y el objeto será bienes, servicios, consultorías de obras y obras. También esto es una pregunta que nos hacen muy continuamente. ¿Cuál es la modalidad de selección que voy a emplear cuando yo escojo algún procedimiento de selección? Entonces vemos ahí que existe licitación pública sin modalidad y con precalificación. Concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales y comparación de precios sin modalidad. Subasta inversa electrónica, modalidad de selección será subasta inversa electrónica y las contrataciones directas, procedimiento. Estas modalidades, a diferencia que cuando estaba el SEACE elaborado a través del 17, es automático. Es decir, que internamente ya sabe en cuanto al concurso público, la adjudicación simplificada, que no tienen modalidades, lo pone internamente. Al igual que también que la subasta inversa electrónica. En el caso de la licitación pública, sí, hay que escoger, que puede ser sin modalidad o con precalificación. Y esto también es importante conocer, los procedimientos derivados. Recordemos que cuando una licitación pública se declara como desierto, la segunda convocatoria sería como una adjudicación simplificada para el caso de sin modalidad, y con precalificación se mantiene, es decir, que su derivado será una licitación pública con precalificación. En el caso del concurso público, su derivado será una adjudicación simplificada. Para el caso de la adjudicación simplificada, selección de consultores individuales y comparación de precios, su derivado será la misma, es decir, cuando convoco una comparación de precios, su derivado será comparación de precios.
Para el caso de la subasistencia electrónica es interesante. La segunda convocatoria será también como subasistencia electrónica, pero la tercera convocatoria como una adjudicación simplificada. Y para el caso de las contrataciones directas se mantiene de igual forma su derivado, es decir, se convoca también como contratación directa. Y entrando al CIACE, vemos aquí lo que es la consola de actos preparatorios. Entonces, en la parte inferior izquierda tenemos ahí las opciones del menú del CIACE versión 3.0 y una de ellas es la consola de actos preparatorios. Al ingresar a esta opción nos aparece siempre la primera pantalla o formulario denominado el buscador de expedientes de contratación. Es importante acá saber qué valores poner en los campos correspondientes, es decir, en los criterios de búsqueda. Ocurre que las entidades, quizás por desconocimiento, creen que debemos ingresar todos los valores en todos los campos y cuando seleccionan el botón buscar no encuentran el procedimiento que están tratando de hallar. Es por eso que es preferible solamente emplear aquellos criterios de búsqueda que me permitan a mí encontrar el procedimiento que estoy buscando. Por ejemplo, quiero buscar el procedimiento de selección pública número 30 del año 2016. Y se utilizaría el año 2016, el tipo de procedimientos, licitación pública y el número, y con eso encontraría el proceso. Como te mencioné casi al inicio, ahora es obligatorio que antes de convocar el procedimiento de selección, debe estar incluido en el PAC. Decíamos solamente una sola excepción, que es en el caso de las comparaciones de precios. Por todo lo demás es obligatorio que esté en el PAC. Y aquí también es bueno hacer notar que cuando yo voy a participar de una compra corporativa y yo voy a encargar esa compra a otra entidad, yo como encargante debo tener todos mis ítems registrados en el plan anual. Porque si no, la entidad encargada no va a encontrar esos ítems y cuando convoque el procedimiento y otorgue la buena pro, aquella entidad encargada que no tuvo registrado los ítems en el plan anual se quedará desabastecida. La forma de buscar es sencilla. Igual tenemos un formulario en el cual nos pide ingresar ciertos parámetros de búsqueda para poder hallar ese ítem del PAC. Lo más usado es el número de referencia del PAC, pero si no me acuerdo el número de referencia, puedo utilizar la descripción del proceso o quizás la modalidad, dependiendo cómo pueda yo encontrar a ese ítem del PAC. En la parte inferior, si se puede notar, tenemos ahí el ítem y para poder seleccionarlo hay que hacer un check en el cuadrado que se encuentra en la parte izquierda. Cuando seleccionamos ese botón y al aceptar ya aparece ese ítem del PAC en la pestaña denominada Enlace al PAC, la cual se encuentra mostrada en un recuadro de color rojo. Al guardar borrador ya encontramos la segunda pestaña denominada Datos Generales de la Contratación. Y es aquí donde vamos a completar aquellos datos para ya poder de alguna manera grabar y crear el procedimiento de selección. En este caso he utilizado por decir la adjudicación simplificada, he puesto también una sigla, el número y he seleccionado la normativa aplicable, que en este caso será la Ley 30.225. Luego, cuando vamos a ingresar los ítems, nos aparece este primer mensaje en el cual nos indica que podemos ingresar de manera gradual los ítems al sistema. Esto se ha creado de tal forma de que la persona que va a registrar el procedimiento de selección y que contiene muchos ítems, por ejemplo 50, 80 ítems, tenga de una forma la seguridad que lo que esté ingresando no se va a perder, ya que cada vez que ingresa de manera, digamos, metódica, de 10 en 10, de 20 en 20, etc., eso se quede guardado y no se pierda. Luego,
como hemos escogido ese ítem del pack, ya nos trae datos precargados, los cuales habría que revisar y completar con aquellos que faltan para poder hacer la convocatoria de ese ítem. En este caso, por ejemplo, nos pide en datos de ítem, por ejemplo, el CUPSO, nos pide la unidad de medida, nos pide el subtipo de bien. Son datos que, por ejemplo, bien, los puedo haber puesto yo en el plan anual, pero quizás por la premura puse un código CUPSO que no correspondía quizás a ese proceso de selección. Es aquí el momento de poder hacer la corrección. Acá sí es necesario que ese código CUPSO coincida o sea muy cercano al ítem que voy a convocar. Recordemos que hoy en día el OCE está verificando que el código CUPSO que utilice la entidad sea la que corresponde al ítem que estoy convocando. También vamos a ingresar más información del ítem. Por ejemplo, si se estuviera o no se estuviera BUENAPRO, la forma de adjudicación, sistema de contratación, y también vamos a ingresar lo que es el valor estimado o referencial del ítem. Recordemos que en un procedimiento de selección por ítems, la sumatoria de los valores estimados o referenciales del ítem hace el valor estimado referencial total del procedimiento de selección. Luego, una vez que ya hemos terminado de registrar la información que nos pide el sistema con relación al ítem, al guardar borrador, vamos a ingresar a la pestaña denominada Documento Sustentatorio. Y este documento sustentatorio nos va a indicar qué cosa, que lo que estoy convocando yo en ese momento no se encuentra incluido dentro del catálogo electrónico del convenio marco. Es decir, que he revisado todo ese listado y lo que voy a convocar no está allí. En la pestaña Resumen Ejecutivo también nos pide ingresar ese documento al sistema. En este caso, por lo general, es recomendable ingresar el documento escaneado que tenga los vistos buenos y que tenga también la firma de los responsables. Es bueno escanearlo en una resolución que sea visible, pero tampoco que no sea muy elevada. Recordemos que un archivo con mucha resolución es muy grande y cuando tratamos de subirlo al sistema, y más aún si es por internet, se demora o toma un tiempo prudencial. Recordemos que queremos un archivo que se pueda leer. Y aquí está la parte del presupuesto. Entonces, en este sentido, vamos a escoger lo que es escoger la contratación financiada por. Tenemos tres. Uno es fondos públicos, otro es fondos privados y el otro es fondos privados y a la vez fondos públicos. Para nuestro caso vamos a utilizar fondos públicos porque vamos a contratar los procedimientos normales, en este caso de selección. Al ingresar a este botón nos pide justamente la información del CCP, la certificación de crédito presupuestal. Ese número que ingresamos ahí va a viajar ¿a dónde? Va a viajar hacia Economía y Finanzas a través del CIAF y nos va a devolver la información que nos muestra el sistema ahí, como por ejemplo nos mostrará la fuente de financiamiento, la meta, si tiene o no tiene código SNIP, toda la información que se encuentra registrada en el sistema que maneja Economía y Finanzas. Y cuando terminamos de registrar la información, esta se ve registrada en esa sección, en la sección denominada Detalle de Crédito Presupuestario. Y la pregunta que se hacen a veces es, ¿y si tengo más de dos fuentes, cómo haría? Pues en ese caso, nuevamente tendríamos que ingresar a ese botón de créditos presupuestarios y ingresar el siguiente registro con la fuente de financiamiento diferente. Cuando ya hemos acabado de registrar toda esa información que se notan a través de las pestañas,
nos tocaría aprobar. Y para aprobar debemos seleccionar el botón declarar aprobación. Y es en este momento cuando ya damos la certeza de que todo lo que ha ingresado en el sistema es correcto y por lo tanto corresponde a su aprobación. Seguidamente se registra lo que es el conductor de procedimiento, ahora llamado con la nueva normativa, el conductor de selección. el comité de selección. En este caso podemos escoger entre el comité de selección o quizás el órgano encargado de las contrataciones. Registramos la información que nos pide el sistema, que son los datos generales de la aprobación y además los integrantes. Y aquí hay que hacer notar que ya, de acuerdo a la nueva normativa, también se hace ese adecuado, en el sentido de que ahora me pide de que uno de los miembros debe conocer la parte de técnica y otro de los miembros debe pertenecer al OEC, al órgano encargado de las contrataciones. En el caso de servicios es 1-1 y en el caso de obras y consultoría de obras tenemos 2 que deben conocer la parte de técnica y uno que debe pertenecer al OEC. Al igual que en el caso anterior, también hay que aprobarlo. Aprobamos en señal de conformidad. Y vamos viendo que a medida que vamos aprobando, el estado de las actividades cambian de pendiente a aprobado. Es decir que estamos ingresando de manera ordenada la información y a medida que vamos terminando y estando seguros de que la información ha sido bien ingresada, declaramos la aprobación. Luego ingresamos lo que es el cronograma. En el cronograma hay que poner justamente las fechas de acuerdo a lo que indica la normativa, teniendo en cuenta los plazos. Es importante notar acá que ahora, recuerden que a partir del 20 de octubre del año pasado, es obligatorio que los participantes se registren en forma electrónica. Es decir que ahora ya no habrá ese impedimento para que cualquier proveedor que quiera participar de mi proceso de selección lo pueda hacer. Y al igual, al terminar de registrar el calendario en cada una de las etapas del procedimiento de selección, que como sabemos depende de cada procedimiento, declaramos la aprobación a través del botón confirmar cronograma. Y finalmente vamos a ingresar las bases. Y al ingresar las bases, el sistema nos pide subir el archivo de las bases. Recuerden que es el archivo escaneado, donde están los vistos buenos. Recuerden una resolución baja que se pueda leer. Y finalmente ingresamos los datos que aprueban las bases. Y al llegar a este punto es la culminación del registro de la información de actos preparatorios. Es decir, como ya tenemos las 4 actividades aprobadas, es decir, el registro del expediente de contratación, el registro del control del procedimiento, el registro del cronograma, el registro de las bases, estamos listos para hacer la publicación. Y hacemos la publicación a través de a través del módulo de selección. En el módulo de selección escogemos el proceso que hemos ingresado la información de datos preparatorios y se procede a publicar. Recuerden que cuando publicamos el procedimiento de selección, tenemos todo ese día para poder cambiar las bases o también el resumen ejecutivo en lo que se refiere al archivo. ¿Una pregunta más? Sí, hay varias preguntas acá que te estoy esperando, Flavio, muy interesantes. Una estaba referida que si la certificación presupuestal se puede emitir para un proceso de selección de diversas fuentes de financiamiento. Sí, se puede. Así se puede, sí. ¿Ok? Respondido entonces. Hay otra pregunta muy interesante para mí. A ver qué dices tú, Flavio, que eres el entendido en la materia. Dice, mi entidad ha contratado un inmueble mediante una contratación directa. Y al momento de publicar las bases, por error se indicó que el adelanto sería por un mes, pero al momento de celebrar el contrato dice el adelanto por 3 meses.
en este caso, ¿cuál de los dos prevalece? Fue publicado en un mes, cuando se celebró el contrato eran 3 meses. ¿Cuál de los dos prevalece? Lo que pasa es que recordemos que las bases son las reglas de negocio, ¿cierto? Entonces lo que está en las bases se debe cumplir. Entonces fue un error lo que se puso en las bases, lo que había tenido que hacer era corregirlas en su momento oportuno. Pero que la entidad quizás, no sé cuándo se habrá dado cuenta del error, quizás cuando te ofendió el contrato, ya había pasado pues el documento de Buena Pro. Bueno, pues es un error que he cometido, ¿no? Ahora, ¿qué cosa podría pasar ahí adelante? No lo sé, salvo pues que venga el órgano de control y revise qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, por ahí no te puedo decir. Es por eso que es bueno conocer que antes de culminar cualquier registro en las etapas de selección, revisar lo que se ha ingresado. Porque cuando ya culminamos las etapas ya no se puede modificar. Y en este caso, por ejemplo, sí, de repente pasó ese error o quizás no se dieron cuenta al momento pues de que formularon las consultas, observaciones y se pasó. Pero, repito nuevamente, debemos tener la certeza de que todo lo que estoy publicando es correcto. Ah, ok, acá hay otra pregunta, a ver qué dice acá. Para comprar, por ejemplo, papel bond mediante convenio marco, ¿es necesario que esta compra esté incluido en el PAC? Con la norma sí debe estar incluida en el PAC. Acá alguien me pregunta algo que creo yo, con la disculpa de Fabio, voy a contestar. Ok, dice, la pestaña de presupuesto ya no se muestra si se enlaza con el CIAF. Aunque no lo diga, créeme que todos los sistemas administrativos ya guardan relación una con la otra y por supuesto, con toda seguridad, que guardan interfase, ¿ok? A ver, ¿qué me dice más por acá? Dice, si una empresa gana la Buena Pro, ¿qué documentos deberá presentar para garantizar que cumplirá la contratación? Pues en la normativa, ¿cierto? Que se debe prestar una garantía. Entonces, con la garantía, en este caso de cumplimiento, se podría ya tener certeza que debe cumplir con todo lo que ha prometido cuando hizo su oferta, ¿no? Por supuesto que sí, Raúl. Raúl me dice, la contratación es directas excluida de los procedimientos de selección, es obligatoria la certificación presupuestal. Disculpa, Fabio, pero déjame contestarle. Todo gasto, absolutamente todo gasto que tenga que hacer la institución, así sea menor a una UIT o entre a un proceso de selección, y si este proceso de selección es excluido, etcétera, etcétera, para toda la ejecución presupuestal, el Estado te exige que usted haga primero su certificación. Yo con esto quiero complementar, creo que es Raúl, por favor, anda la Ley General de Presupuesto al artículo 77, ¿ok? Ahí te va a hablar que para todo gasto, absolutamente todo gasto, tiene que tener certificación presupuestal, ¿ok? Entonces, si un proceso de selección, si ya hay una compra que tiene que ir además a un proceso de selección, que tiene que seguir, ahora me dices tú, me corriges, que son los procedimientos de selección, definitivamente estos tienen que tener la certificación presupuestal y así sean excluidos o sean colgados en el SEACE, ¿ok? Acá dice, si la compra de convenio marco es por 3,000 soles, ¿debe estar incluido en el PAC? Sí. Sí, aún así sí. Dice, un sol debe estar ahí. Ok, listo. Creo que esas son todas las preguntas de la noche. Si soy empresa, me dan una adjudicación directa. ¿Existe o no adelanto por valor de 8 UITs? Ahora tengo derecho a adelanto. ¿Quién determina eso? Por 8 UITs, definitivamente no hay adelanto, ¿no? O sea, por valores, por compras directas no hay adelanto. Generalmente son por licitaciones públicas, ¿no? Por concursos públicos.
con sumas realmente cuantiosas, ¿ok? Convenio marco, ya lo respondimos. Bueno chicos, si no hay más preguntas, le vamos a dar las gracias a Flavio por su participación. Flavio, de verdad que esta noche a mí al menos me has enseñado bastante. Ya me tienes a mí en tu próximo curso. De hecho, que voy a estar ahí preguntándote más también a profundidad, porque si algo tenemos que hacer los gestores públicos es en actualizarnos en los temas de gestión pública, y el tema de contrataciones, señores, no solamente es para la gente de logística, es para todos los profesionales que trabajamos en la gestión pública nacional. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede ser miembro de un comité de selección, de un comité para hacer o ser partícipes de los procesos de selección, siguiendo pues los estamentos de la normativa y la nueva ley de contrataciones. Muy bien, Flavio, no sé si quieres agregar algo, y si no, ya damos por concluida la participación de esta noche. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, Flavio. Muchas gracias. Entonces, a todos ustedes también muchas gracias. No se desconecten, por favor, 5 minutos y estamos con ustedes porque tenemos que hacerles indicaciones muy importantes para todos ustedes.